Es un tipo que conoció ahora, no sé de quién estamos hablando, no sé. Bueno, el enigmático viene dentro de un ratito. Vamos a empezar hablando un poquito de actualidad. Veníamos hablando todo este tiempo, ¿no? De la caída del consumo, de la caída del empleo, de la inflación que crece día a día, de la carga tributaria que tenemos todos. Y hablando específicamente de ganancias, sabemos que todos los gremios han peleado durante mucho tiempo, y los políticos también, por la modificación del impuesto a las ganancias, cosa que todavía no ocurrió. Hasta 4.000 pesos por mes pagan los asalariados, ¿eh? Esto da 50.000 millones, ¿está bien? De Sí. 50.000 millones. Lo que pasó hoy fue que nos enteramos por qué el gobierno no quiere eliminar el impuesto a las ganancias. Porque mucha plata, eso es lo que recauda el gobierno, 50.000 millones. 50.000 millones por año es lo que recauda solamente de impuesto a las ganancias el gobierno nacional, según un cálculo que han hecho algunas estimaciones privadas, porque obviamente los datos oficiales no hay datos oficiales. No están del todo bien. Exactamente, vamos al informe y enseguida Alfonso Prat-Gay, economista, aquí va a charlar con nosotros de esto y de muchos otros temas para entender a fondo el momento que estamos viviendo. Dale. Los bolsillos de los asalariados argentinos siguen sufriendo por culpa de la política tributaria del Estado. La AFIP recauda más de 50.000 millones de pesos anuales a un promedio de 4.000 pesos al año por cada trabajador en blanco. Estas estimaciones fueron realizadas por un estudio privado y muestran la quita que padecen los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia. Si se suma el sueldo anual complementario o aguinaldo, la suma total asciende a 52.000 millones de pesos cada 12 meses. Sin embargo, esta recaudación no alcanza a cubrir las necesidades fiscales y el déficit es cada vez mayor. Datos del día de hoy lunes en materia económica. Exportaciones de la Argentina caen 10% y es de lo peor que hay en la región en materia de caída. El campo con una caída de la rentabilidad de 60%, según la tapa de la Nación de esta mañana. 20% de caída en la venta de autos usados durante el mes de julio. Dato de Clarín de esta mañana, 50.000 millones de pesos es la cifra que el fisco se queda por la aplicación del impuesto a ganancias sobre los sueldos. Obviamente los gremios opositores que ya piden reabrir las paritarias este año, y el total de la deuda pública argentina informada por el Ministerio de Economía en esta década del desendeudamiento alcanza, sin contar los holdouts, a la cifra de 203.000 millones de dólares. Estamos entrando en este segundo semestre del año, y ya en esta etapa ya hasta inclusive el final del mes de agosto, en una circunstancia económica completamente incierta, por no llamarla dramática. El Banco Central está emitiendo billetes a un ritmo desenfrenado, derramando en la plaza gran cantidad de pesos que lo único que logra es elevar los índices de inflación y depreciar la moneda nacional. ¿Por qué son los trabajadores los más perjudicados con la recaudación fiscal? ¿No hay otra forma de financiar al Estado Nacional? Nos acompaña Alfonso Prat-Gay. Hola Alfonso, bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Economista, expresidente del Banco Central, un poco para hablar de todo esto, ¿no? Sabemos que se viene pidiendo hace tiempo, no solo los gremios, sino muchos dirigentes políticos, la reducción del impuesto a las ganancias, del mínimo no imponible, ¿no es cierto? ¿Por qué esto no sucede? Ahora nos enteramos, bueno, es mucha la plata que se recauda. Bueno, justamente por eso, Mariana, porque el gobierno se hace el distraído para recaudar más, ¿no? Para que se entienda bien, esos 50.000 millones de pesos, 52.000 millones, corresponden al impuesto a las ganancias a las personas, ¿no? Las empresas pagan otro impuesto a las ganancias. En total el gobierno debe recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos al año, de los cuales 50.000 son directamente del bolsillo de los asalariados. Y como vos decías, hay dos problemas allí. Uno es el mínimo no imponible. Cada vez uno empieza a pagar más temprano porque los salarios más o menos han seguido la inflación, pero el mínimo no imponible no se fue ajustando en la misma... Casi que es preferible que no te aumenten el sueldo porque pagas más. Claro, llega un punto donde... En algunos casos sí. Y después pasa la segunda cosa que afecta a lo que vos decís, que es las escalas del impuesto. No se modifican desde el 2001 en adelante. Claro. Entonces, lo que pasa es que si vos pagás el impuesto, rápidamente pasás a pagar 25, 30 o hasta 35%, ¿no? Hoy en este artículo que ustedes mencionaban, había un ejemplo de un soltero que gana 18.000 pesos por mes, que está casi pagando la alícuota máxima del impuesto. Un sueldo y medio al año. Claro, porque si vos pagás... Representa un sueldo y medio al año. 17.500 pesos por mes ganas vos,
tributás anualmente casi 30.000 pesos. Y en realidad, si hubiesen ajustado, deberías tributar menos de 5.000. Le sacan 2.500 pesos por mes de su sueldo. 5 veces menos. Para que entendamos bien, esta persona que hoy gana lo mismo que hubiese ganado, como dice Diego, 10 años atrás. 10 años atrás hubiera pagado 9%, hoy paga cerca del 30%. Exactamente, el 35%. Esto le ha pasado a todos los que no pagaban el impuesto o pagaban muy poco. Al que ya pagaba 35%, vale decir el tramo más alto, el 1% más rico de la población, pagaba 35% 10 años atrás y paga 35% ahora. Entonces, no es cierto lo que dice el gobierno de que este es un impuesto progresivo porque de esta manera le cobra más al que más tiene. No, está presionando mucho a la clase media que antes no pagaba este impuesto y que ahora paga este impuesto. Pero el gobierno dice que son pocos los que pagan. Claro. O sea, ese es un poco el argumento. Son casi 1 millón, ¿no? Es 1 millón. Sí. Son 1 millón. 1 millón de asalariados. Hay ramas que están completamente incluidas, como en el caso de los bancarios o los camioneros. Sí. ¿El 100% de los bancarios o Cuenta Sergio Palazzo, que es el titular de la bancaria, del gremio que agrupa justamente a los trabajadores de los bancos, que cuando ingresa, cualquier persona que ingresa al banco, o sea, su primer trabajo, su primer sueldo, ya tributa el mismo porcentaje que el gerente del banco, 35%, de entrada. Esa es la distorsión que hay, o sea, el que entra a trabajar como cajero tributa 35%, igual que el gerente del banco que viene tributando 35% hace rato. Lo que sorprende, Alfonso, es que en el último tiempo los líderes de los distintos sindicatos se están golpeando la puerta como diciendo, nos estamos pasando, estamos arriba y es pueblo peronista. Digamos, ¿qué hacemos con esto? Y la pregunta es 1 millón de personas. Y por eso el gobierno dice, no, listo, esto es una transferencia de recursos, esto es redistribución de la riqueza. Claro, el gobierno dice, bueno, este es el 10% que tiene los salarios más altos, entonces no me preocupa. Pero lo que hay que blanquear es lo que pasó, digamos. Cuando ellos asumieron había casi 300.000 asalariados que pagan el impuesto a las ganancias. Ahora lo pagan 1 millón. Pero no solamente lo pagan 1 millón, sino que apenas empezás a pagar, vas muy rápido a la alícuota más alta. Claro. ¿no? Sí. Sí. Ustedes piensen esto, hace 10 años el kilo de pan valía 10 veces menos de lo que vale ahora. Y sobre esos parámetros se establecían las distintas escalas del impuesto a las ganancias. Entonces, hoy, a ver, el gobierno dice, y es cierto, que para los que ganaban menos de 15.000 pesos entre enero y agosto del año pasado, no les afecta el impuesto a las ganancias. Pero para todo aquel que sí ganaba y que hoy gana más, rápidamente pasa a pagar una alícuota muy grande. Claro. Entonces, cuando vos sumás lo que pagás en IVA, 21%, lo que pagás en ingresos brutos, en Capital Federal y en muchas otras provincias se fueron aumentando esos impuestos, ¿no? El impuesto adicional que está en las tarifas de los servicios públicos, el impuesto al trabajo, que paga tanto el empleador como el empleado. Si a eso le agregás encima el impuesto a las ganancias, la factura de impuestos termina siendo un número inmenso. ¿Y a dónde va esa plata, Alfonso? Y esta es la pregunta que hay que millones. hacerse, es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, Mariano. No solamente los 50.000, sino todos los otros impuestos que han ido cobrando y que han ido incrementando a lo largo de los últimos años, ¿no? Hoy uno dice redistribución de la riqueza, bueno, suena bárbaro. Es hermoso. No, pero no está... Pero ¿a dónde va, no? No, a la gente más humilde no va. Yo estoy viendo la miseria que hay en las villas. Estoy entrando a las villas, pero ya entro bien para adentro, no en la parte de alrededor que se ven las casas lindas, sino o las casas más o menos presentables, sino me voy bien adentro y la miseria que estoy viendo últimamente en la villa, en el conurbano y en Capital es muy impresionante. Pero salí de la villa por un momento, Mercedes. Andá a la vida común de aquel que le descuentan este porcentaje de ganancias y demás. No, pero digo, es que... ¿cómo vive? No, pero ¿Cómo yo te vive? digo, ya sé, pero si la persona que le descuentan sabe que eso va realmente al más humilde, el que está viviendo en forma Pero que vaya para el más humilde, no que vaya para el que también, como nosotros, nos descuentan. Digo, la calidad de vida para todos. Hablando más allá de la calidad de vida, clase, siempre digo, comparamos ¿no? nuestra calidad de vida con la calidad de vida de otros países, ¿no? Y vos recién mencionabas toda la carga tributaria que tenemos. Si comparamos con otros países, ¿cómo estamos, por ejemplo? En carga tributaria somos el país de mayor carga tributaria de toda la región. Históricamente ese país era Brasil, pero nosotros en los últimos 6-7 años lo fuimos superando, ¿no? Porque se agregaron impuestos nuevos, porque se incrementaron alícuotas y porque con este cuento de la inflación, al no actualizar las escalas, esto le pasa, como lo estamos hablando ahora, a los individuos, pero también le pasa a las empresas, con una cuestión que es muy particular y es, a las empresas no se les permite ajustar sus balances por inflación. Entonces una parte importante de la ganancia de las empresas no es ganancia, es simplemente mantener
el poder adquisitivo de los activos y del balance. Sin embargo, sobre esa no ganancia las empresas pagan impuestos. Y además está que no se sabe qué inflación. Con respecto a la presión tributaria, hace más o menos el 28 de julio se conoció un dato que para mí fue impresionante, muy revelador, que se llama el Día de la Independencia Tributaria. Y es un cálculo que se hace, que es cuántos días en el año tiene que trabajar una persona para pagar sus impuestos. Una persona, un grupo familiar que gana 9.800 pesos, tiene que trabajar 172 días del año para pagar todos los impuestos. Es la mitad del año. Vos estás los primeros 172 días del año, vos trabajaste para pagar tus impuestos. Si ganás 9.000 pesos, si ganás 21.000 como grupo familiar, tenés que trabajar 194 días, por ejemplo. Más de la mitad. Y recién ahí empezás a tener, bueno, no quiero decir ganancia, pero empezás a hacer plata que no va a los impuestos. Son 172. Otra manera de verlo, Diego, es agarrar cada semana, ¿no? Con lo que cuesta arrancar el lunes. Bueno, lunes y martes seguro va para Cristina. A partir del miércoles, por ahí, depende en qué tal estés, empezás a cobrar para vos. Ay, muy bueno. O sea, hoy lo que estás trabajando, o sea, el día de hoy y el día de mañana, y hoy feriado encima vale doble, todo lo estás trabajando para pagar los impuestos. Ahora, pero la pregunta que hay que hacerse es la que se hace Mariana, porque hay países que tienen mayor presión tributaria, ¿no? Por ejemplo, Suecia, Noruega, Francia. Dinamarca, Francia. Claro, pero vos vas a las plazas y son divinas, en los hospitales te atienden bien, o sea, uno ve, o sea, te devuelve de alguna manera el Estado lo que uno aporta y bueno, así pagamos con gusto los Exactamente. impuestos, ¿no? Acá lo que está faltando no hay gente es esa pidiendo en la contraparte. calle. Pero acá tenés el hospital destruido, que te atienden dentro de 6 meses para que estén de paro y después te den un turno para dentro de 6 meses más adelante, las escuelas destruidas, los chicos comiendo en los comedores escolares por 6 pesos o 70 centavos, depende de la provincia. Ahora, es un desastre. Hay una cosa que yo les pido a los diputados, vos que sos diputados, que no solamente se acuerden de ganancias, sino también del 1,5 millones de personas que pagan monotributo y están exactamente con el mismo problema de ganancias. No, y los que pagan alquiler también. Es verdad. Me refiero a monotributo, porque también hay que cambiar las escalas. Es lo mismo que pasa con ganancias. Cada vez más gente paga más. Así es. O sea, ningún monotributista le conviene que le aumenten el sueldo. Ahora, Alfonso, yo tengo una consulta. Coincidimos todos en que 50.000 millones al año es mucho en recaudación, ¿ok? Ahora digo, si es tanta la recaudación, ¿por qué el gobierno se niega a escuchar a los gremios y por lo menos disminuir en algo el índice del descuento que se hace? Y pues el gobierno está desesperado por los pesos, ¿no? Tiene un déficit fiscal creciente, que es mucho más que esos 50.000 millones. Hoy está cerca de 4 puntos del PBI, o sea que esos son, bueno, en millones de dólares son casi 25.000 millones de dólares. ¿Pero no hay otro lugar donde recaudar que no sea el trabajador, la guita que te falta? Y bueno, ellos quieren recaudar de donde pueden, ¿no? Y o sea, el truco que tienen con ganancias es que la alícuota de ganancias va subiendo no porque la legisla el gobierno, sino porque la propia inflación te va llevando a tramos más altos. Entonces, la fantasía que tienen ellos es que no le podés echar la culpa a nadie, porque nadie legisló, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la inflación. O sea, no estaríamos teniendo esta discusión si de fondo no tuviéramos el problema central, que es la inflación. Porque, Alfonso, cuando uno piensa cómo se va componiendo cada uno de los impuestos que uno paga, justamente a raíz de la inflación, vos tenés que sumarle la propia inflación, que es un impuesto en sí mismo. Eso es evidente, porque obviamente la AFIP todos los meses dice que hay récord de recaudación, porque obviamente habla en términos nominales, es producto de la inflación. O sea, ya la inflación es un impuesto en sí mismo. Después tenés el IVA de los alimentos, por ejemplo, el 21%, que si aumenta el alimento, aumenta por supuesto ese impuesto. Después también tenés el impuesto a las ganancias, que por supuesto también es lo que estamos charlando recién, las alícuotas van variando en la inflación, o sea que la inflación va generando impuestos por todos lados, te van comiendo por todos lados, es cada vez más difícil pagar los impuestos. Y es muy difícil protegerse frente a la inflación. Esto lo hablamos la última vez que estuve, cuando el gobierno se hincha el pecho, dice las paritarias, y Cristina dice, ¿qué otro país del mundo tiene paritarias récord del 29%? Bueno, ¿qué otro país del mundo tiene esta inflación? ¿No? Las paritarias estuvieron todas por debajo de la inflación. Y si ustedes ven un segmento de la población que es muy vulnerable y que debiéramos estar más preocupados todavía de lo que estamos, los jubilados, ¿no? La ley de movilidad jubilatoria tiene una fórmula, ustedes se acordarán cómo era, ¿no? La fórmula depende, por un lado, del aumento de los salarios en la actividad privada, pero también depende del aumento de la recaudación del ANSES. Como no está creciendo el empleo, la recaudación del ANSES crece mucho menos que la actividad económica y que la inflación. Entonces, este año el ajuste que le dieron a los jubilados
en los últimos 12 meses, ahora viene en septiembre el próximo ajuste, no alcanza para cubrir la inflación de los últimos 12 meses. 3.231 pesos a partir la de mínima. septiembre. Es un chiste. ¿Quién puede vivir con eso? No, sumado el dato de Clarín de hoy, sumado el dato de Clarín de hoy, que el 62% de los jubilados cobran la mínima y que gran parte de ese porcentaje sale a trabajar porque no le alcanza la plata. ¿Y qué trabajos hacen? Sereno, cuidan chicos, o están en seguridad, una persona de 60, 70 años, digo. Y ahora, y es increíble que todos ellos también paguen IVA, ¿no es cierto? Por ejemplo, por otro impuesto recontra regresivo. Ahora, el IVA es un impuesto... Es increíble que aún los que menos tienen tengan que pagar el impuesto. Debe ser, Alfonso, discúlpame, el impuesto regresivo por excelencia el IVA, porque lo pagan todos por igual, el rico y el pobre, todos pagan lo mismo. Grava el consumo, claro. A ver, tengo acá unos trabajadores autónomos, que es otro universo, digamos, un universo amplio. Comerciantes y empresarios pyme que no pueden ser monotributistas para recuperar IVA y pagan como autónomos. Digo, también es una foto de estos últimos años, de lo que ha sido la política del gobierno. ¿Vos qué decís al respecto? ¿De cuánta gente estamos hablando? Autónomos no me acuerdo cuánto es el número, pero serán quizás 400.000, poner un número. Claro, así. y el gobierno hay que intuye que es clase media que no lo vota y dice, bueno, vamos a darle a esto. Yo creo que esa es la decisión, exactamente. Es una manera fácil de cobrar y bueno, total no nos van a votar, ¿no? Nos odian hacer el 11S, ¿verdad? Claro. No, igual yo me quedé impresionada con esto de lo que uno trabaja para pagar los impuestos. Los 6 meses, ahí me deprimí, Realmente, ya me había quedado impresionada con el dato que había leído en la nota de esta mañana que decía que un sueldo y medio se iba. Si querés, acá tengo todos los números, Mariana. En su momento... Mira, si vos tenés grupo familiar, porque algunos sueldos son altos, pero bueno, por ahí trabajan los dos y pueden juntar. Grupo familiar, 9.700 pesos, 172 días del año, trabajando para pagar los impuestos. 21.000 pesos, 194 días. No es un cálculo que uno haga, por supuesto. No, claro, esto lo hacen obviamente los pero contadores. Cuando te hacen razón, es desesperante. Si el grupo familiar cobra 31.000 pesos, 213 días tiene que trabajar para pagar todos los impuestos. Y si cobra ya, está en el grupo más alto, cobra 48.000 pesos, todo el grupo familiar, tiene que trabajar 217 días para terminar de pagar. Es más del 50% del año, son 7 meses y medio de trabajo para pagar impuestos. Sí. Es increíble lo que estamos escuchando. Pero volvamos un segundo al IVA, porque el IVA lo pagamos todos y es el 21%. O sea que de lo que consumimos, el 21%... No solo todos, en todos los productos. En el todos mismo los IVA para un claro. producto básico, para la leche, para un yogur, que para una campera. Algunos tienen una alícuota diferencial, pero eso no repercute directamente en el... Pero ¿por qué nunca hubo un debate tributario serio? Digo, un esquema de valores, un esquema impositivo. Siempre, digamos, en campaña se propone hacer esto, pero luego parece que cuando acceden al poder, la necesidad de recaudar fondos es mayor y nunca se instala un debate serio en el ámbito político. Eso es exactamente así. Es más, pensá que muchos de los impuestos que hoy tenemos en Argentina son transitorios. El impuesto a las ganancias, como lo estamos discutiendo, es transitorio. ¿El impuesto al cheque? Sí. El impuesto al cheque. El impuesto al cheque, olvidate. Bueno, el IVA, yo me acuerdo que fue del 13,5, después del 16, el 18 que lo llevó Caballo y después el 21. Y ahí Ese quedamos. dentro de todo es permanente, pero hay otros impuestos que son transitorios, que tienen un plazo, que hay que volver a votarlos. Pasa esto que vos decís, Luis, hay mucho conservadurismo al momento de que un gobierno nuevo asume. Por eso es tan importante de exigirle a los distintos políticos cuando están en campaña que se expidan acerca de cuál es su propuesta en materia tributaria, ¿no? Y después hay que ir controlándolo, Alfonso, discúlpame, ¿no? Y el periodismo también tiene este rol, aunque a algunas personas no les caiga bien o se quejen por ir el rol de controlar o de decir lo que no está bien del periodismo. Porque yo me acuerdo de Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando asumía, dijo, traje a raya a los evasores. No solamente no hay ningún evasor preso, solamente Fariña, sino que hubo un montón de blanqueos impositivos, todavía hay uno que cualquiera puede venir, blanquear la plata de la cual no tributaste nunca, un montón de guita en dólares, en lo que sea, y te lo reciben, e incluso lo que hablamos siempre en dólares, ¿no? En dólares, por supuesto. No, en pesos no, en dólares. Y lo que siempre hablamos también es esto de que no tributan por ejemplo, la renta financiera. Yo siempre digo lo mismo, un camionero que gana 15.000 mangos tributa impuesto a las ganancias, y un tipo que vende $1 millón en acciones, no. Sí. Y eso es increíble. Bueno, ahí se recaudaría también, y no lo hacen ya no por una cuestión de recaudación, sino por una cuestión, diría que hasta de falsedad ideológica, porque hubo 11 años en los que se pueden haber modificado el sistema tributario y no se hizo. También, perdón, Mercedes, el impuesto a los bienes personales, ¿no? Que originariamente fue diseñado como un impuesto a la riqueza, ¿no? A los grandes patrimonios, pero por el mismo efecto que no se fueron actualizando los parámetros,
Ahora, bueno, paga impuestos a los bienes personales, no sé, más del 60% de la población. Ahora, ¿no? perdón, yo vuelvo al tema que planteaba Luis, que me parece central, ¿no? Digo, si un gobierno establece caprichosamente esto, ¿qué hace la oposición para tomar este dato de que un argentino trabaja hasta 7 meses solo para pagar impuestos? Bueno, a ver, yo aclaro, no estoy más en la Cámara de Diputados, así que, pero sí puedo hablar de los muchos proyectos que presentamos en su momento. Nosotros tenemos una propuesta concreta de reforma tributaria, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que proponemos es devolverle el IVA a los bienes de la canasta básica a la franja más vulnerable de la población, ¿no? A través de una tarjeta social. Va a comprar al almacén y en el almacén directamente la transacción le devuelven en su cuenta bancaria, que hoy tienen cuenta universal, todo el que la quiera tener. Proponemos gravar la renta financiera, como decía Diego, ¿no? Hoy... Ahora, por ejemplo, la SUBE, que nació con un objetivo parecido, o sea, tener una tarifa diferenciada y subsidiada para los que menos tenían, era personal, tenía que estar a tu nombre, tenía como una idea básica así, parecida, que sea el impuesto para los que menos, para que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. No funcionó tampoco. No, a ver, está la tecnología, no funcionó porque no quisieron, ¿no? Porque yo te digo, una empleada doméstica, queda feo decirlo, una empleada de casa de familia, subió un colectivo, debería tener la tarifa reducida, o un jubilado. Pone la SUBE y el colectivo le dice, no, yo no le puedo hacer el descuento. ¿Y qué puedo hacer? No, vaya al ANSES, vaya al sindicato de empleadas de amas de casa Pero de eso familia. Debería ser automático el descuento. No, bueno, no es automático, es un trámite que y tiene no que hacer el hay ANSES. colectivero. Fíjate en el colectivo, siempre ves la pelea de la jubilada o de la empleada de casa de familia para que le hagan el descuento. Por eso, no se lo hacen. Alfonso, ¿vos decís que eso fue un problema de tecnológico o de voluntad? Porque yo lo que empezó a suceder es que la gente pierde o le roba mucho más habitualmente la SUBE de lo que uno creería, porque la tiene todo el tiempo a mano, está en la cartera, estás en la calle todo el tiempo. Renovarla para que sea un trámite personal y para que se correspondiera con la historia económica de cada uno era realmente muy engorroso y te las terminaban vendiendo anónimas en cualquier kiosco. Claro. Bueno, eso es problema de voluntad política, digamos. De vuelta, la tecnología, ¿cuál es la tecnología? Que hoy a través de una tarjeta vos podés, en esa tarjeta tener la información de tu identidad, tu número de documento, podrías tener tu cuenta bancaria, tu situación laboral. Creo que se va a hacer una tarjeta nueva en la ciudad de Buenos Aires. Hay algo. También ¿Se para acuerdan de la grabar Supercar datos. de Moreno? Sí, de No Moreno. existió nunca. Eso se anunció, eso se se hizo anunció, hasta un se hizo un evento. acuerdo con los supermercados Bueno, y con el Banco el tema que Nacional. estamos. La verdad que se hicieron Pero, tres. ¿Este gobierno tuvo en algún momento la intención política de bajar realmente los impuestos? No tuvo esa intención, pero sí tenía la intención de reducir el subsidio a las tarifas a través de esta tarjeta social, ¿no? Después no quiso pagar ni siquiera ese costo político, digamos. A ver, ¿por qué tengo que estar yo subsidiado en mi energía eléctrica o en el gas o en lo que fuera de la misma manera que otro que realmente lo necesita? Bueno, porque el gobierno nunca se tomó el trabajo de discriminar entre el que lo necesita y no lo necesita. Sí, pero ¿sabes qué, Mariana? Me acuerdo... Pero perdón, ahí se va muchísima plata. Ahí se van, el doble de lo que se paga en impuestos a las ganancias se va en subsidios a las tarifas de la gente que no necesita el subsidio. ¿Cuánta plata se va en corrupción? Incalculable. ¿Qué porcentaje? Bueno, yo está quisiera bien. que me Está digas bien. qué Pero no porcentaje estamos se va en hablando- subsidio. pero déjame mirar- No, pero quiero saber eso. Pero eso es inconmensurable. No podés medir la guita de ¿Cuánta corrupción, plata? Mercedes. Le pregunto a Alfonso. ¿Se sabe cuánta plata va en corrupción? No se sabe, pero ¿Qué porcentaje? uno se puede imaginar, digamos. Si uno mira lo que cobraba el gobierno nacional de impuestos antes de que subiera Néstor Kirchner y hoy, la diferencia son más o menos 20 puntos del PBI, ¿no? 20 puntos del PBI son aproximadamente 100.000 millones de dólares por año. Multiplicá 100.000 millones de dólares por año por 11 años. Imagínate el porcentaje que quieras. Es una cuenta que no sé cómo llegamos. Es un número inmenso. Porque yo te digo, donde vas ves el camino que se hace 7 veces, la escuela que la arreglan 4 veces y nunca la terminan, el hospital Sí, y bueno, donde pero vas... no es algo que uno pueda medir. No se puede medir. O sea, Lo que sí se puede... sí podemos medir otras cosas. Lo sé que es la pregunta puntual que me gustaría hacer es, entre el gobierno, los trabajadores y los gremios, ¿sí? Digo, el gobierno no acepta y no se preocupa por reducir los índices y demás, pero hay un gremio que presiona. Hubo un paro en este año, ¿se acuerdan de un paro que polemizamos todos acá si había que hacerlo o no había que Ahora hacerlo ya y todo lo están demás? anunciando el segundo. Ahora viene Sí, otro. está bien, pero otro. pasaron varios meses de eso. ¿Por qué los gremios nunca consiguieron nada?
Bueno, los gremios están divididos también y los gremios tienen este año una dificultad que no tenían hasta hace un año y medio atrás, que es conservar el empleo, ¿no? Entonces, en la discusión de salario o ganancias, que es una manera de ver el salario neto, y proteger el empleo ya no es tan claro. Sí, pero el empleo no está demasiado protegido, Alfonso, en el último tiempo tampoco. No, bueno, pero en esa discusión el sindicalista mira las dos dimensiones. No es tan fácil como cuando la economía crecía, había inflación, solamente había que pedir aumento de salarios. Ahora, además de pedir el aumento de salarios, hay que asegurarse de que caigan al mínimo los despidos, las suspensiones, que yo creo que es el gran tema que afecta hoy a la economía. Digamos. La inflación ya estamos acostumbrados, pero la novedad de los últimos meses es que, y ustedes conocerán, algún familiar, algún amigo de un familiar, todos conocemos a alguien que los últimos 3 o 4 meses ha perdido su empleo. Sí. Y bueno, y la última vez que viniste, venía el gobierno de acordar con el Club de París y parecía que el gobierno recuperaba la confianza de los mercados de capital. Después pasó en el medio de los fondos buitre y... A ver, la noticia de los últimos días es que el gobierno está como muy aferrado a una posición radicalizada, de esperar como mínimo hasta el 1 de enero, después del 1 de enero tampoco hay demasiados indicios de que se intente negociar, y que se viene una emisión fastuosa de dinero, de billetes. Otra vez la máquina publicando. Vas al cajero, ¿viste? Me da más miedo Martín, como lo cuenta. No, es la verdad. Como la película de Brasil. Es una síntesis, está bien. Y digo, y con la emisión masiva, a escala masiva, lo que viene es la depreciación de la moneda. Digo, más inflación. El 40% que todo el mundo intuía en enero después de la primera devaluación, ¿es aplicable a esto que se viene o seguimos siendo más cuidadosos con el día a día porque el gobierno sorprende? Mira, la inflación venía bajando desde enero, que fue un número bastante alto, 6% para los privados, 4% para el INDEC mensual. Después fue bajando y está cerca del 2% mensual. El INDEC dice 1,4 porque cree que todos pueden acceder a los precios cuidados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que no es así. La impresión que da ahora es que el gobierno arrinconado no le queda otra salida, lo explicaste vos mejor de lo que yo lo podría explicar, que darle a la maquinita. Nos muestran ahí la de los dólares, ojalá tuviéramos esa, ¿no? Pero la otra maquinita, porque el gobierno se quedó sin crédito. Este es el problema central, ¿no? Nos dicen el verso del desendeudamiento, pero la realidad es que el desendeudamiento fue una manera de transformar en virtud trucha el defecto de que nadie nos presta. Ahora, tengo una pregunta. Pero déjame redondear. Como nadie nos presta, cada vez que hay un vencimiento hay que pagar en efectivo. Y como pagaste tantos vencimientos en efectivo, la Presidenta se ufana 190.000 millones de dólares, te estás quedando sin reservas. Como te quedaste sin reservas, tomaron las decisiones que vos mencionabas, Martín, a principio de año. Devaluación, suba de tasa de interés, acordar con Repsol, con CIADI, con el Club de París, con la lógica de proteger las reservas. Ahora les vino esta decisión que no esperaban de la Corte Suprema de Estados Unidos. Decidieron, en vez de buscar una solución, buscar un culpable, ¿no? Prepárense porque cualquier cosa que pase en Argentina pierde boca culpa de los fondos buitres, digamos. Sí. Todo va a ser culpa de los fondos buitres, ¿no? Quebró esta imprenta. Bueno, sí. Entonces, en vez de buscar una solución, buscan un culpable. Yo no sé cuánto dura esto, porque la gente, está bien, puede comprar la idea esta de los fondos buitres, pero si dentro de 2 meses no hay para comer y no hay laburo, y no hay forma de progresar, a los fondos buitres no. Tengo una pregunta, ¿por qué nuestro país, siendo un país que puede producir y que ha tenido un largo periodo de bonanza, sobre todo en el precio de los commodities, las cosas que nosotros le vendemos al mundo, sigue dependiendo de los créditos externos? O sea, vos decís, el problema es que se cortó el crédito externo. ¿Por qué nuestro país sigue dependiendo y viviendo para desarrollarse de los créditos externos? No es que dependemos del crédito externo, es que hay, a ver,